Bueno, desde el lunes ya comenzó a regir la restricción vehicular como cada año, tanto para los no catalíticos como siempre, sino también recordemos para los catalíticos, autos catalíticos de hasta septiembre del 2011, y hoy, por ejemplo, le toca los dígitos 0 y 1, y esto ha generado algunas controversias. Los expertos dicen, no, ¿esto por qué? ¿Por qué hacer una restricción vehicular? Esto va a aumentar el transporte público, donde sabemos que hay más posibilidades de contagios del coronavirus. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Franco Basso, que él es doctor en transporte, académico en la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo te va, Franco? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Franco. A ver, los argumentos, el principal es que esto va a llevar a que más gente use el transporte público, algo que en este momento no es lo más conveniente, dices tú. Sí, efectivamente, yo estuve haciendo unos cálculos y según cifras oficiales del Ministerio de Transporte, diariamente deberían dejar de circular 220.000 vehículos. En promedio, un auto lleva aproximadamente 1.5 personas y estudios previos han mostrado que cada persona hace en promedio 2,5 viajes en Transantiago. ¿Qué implicaría esto? Todas estas personas, estos 220.000 vehículos que no van a tener la opción de poder circular en la ciudad, probablemente van a tener que utilizar el transporte público. Y eso nos podría llevar a tener que sumar hasta 800.000 nuevas personas al transporte público. Y evidentemente, si uno considera el total de los viajes que se hace al día, que son cerca de 6 millones, entonces podríamos tener una cantidad considerable de nuevas personas que se suman al transporte público, eso alrededor de un 13%. Y el problema aquí es que justamente las autoridades lo que nos dicen es que epidemiológicamente lo más importante es mantener la distancia social. Sí, y si Franco, sumamos 800.000 personas, es posible que esto no se pueda hacer. Es verdad, Franco, te voy a interrumpir un segundo, vamos a seguir la conversación. Nosotros seguimos, estábamos conversando con Franco Basso, que es doctor en transporte. Estábamos hablando sobre esta decisión de continuar con la restricción vehicular a pesar de esta situación de pandemia. Como él dice, eso va a aumentar el flujo de personas en el transporte público. Ahora, Franco, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo que este no es el momento de relajar ninguna medida, al contrario, es necesario fortalecerlas para cuidar la vida de las personas. La contaminación ambiental justamente perjudica la salud, los problemas respiratorios, por los que no hay razones para limitar la restricción, fue la reacción de la ministra ante estas críticas. Claro, efectivamente aquí hay objetivos contrapuestos, que duda cabe. Por un lado está evitar sobrecargar el transporte público y por otro lado el tema de la contaminación. Ahora, si uno mira un poquito más en detalle, según cifras del propio gobierno, durante abril del presente año, la contaminación disminuyó entre un 30 y un 40% con respecto a años anteriores, esencialmente debido a la menor actividad económica y también a la menor cantidad de personas que se mueve. ¿Qué es lo que estamos viendo durante las próximas semanas? Las cuarentenas se están intensificando. Hoy en día tenemos la mayor cantidad de comunas en cuarentena que nunca antes. Por lo tanto, en mi opinión, no existe un retorno seguro si es que no hay un transporte seguro. Y hoy en día, el principal foco de contagio, sin lugar a dudas, es el transporte público. Uno de los pocos lugares, digamos, legales, en los cuales se pueden generar aglomeraciones de 80 personas en un bus, 100, 200, 300 personas en un metro, es justamente el transporte público. Por lo tanto, cuando uno pone en la balanza ambos efectos, para mí no hay lugar a dudas de que lo central tiene que ser en este punto fortalecer medios de transporte que sean seguros desde un punto de vista de salud. Y hoy en día el automóvil, a pesar de las externalidades negativas que tiene normalmente, es algo seguro, no solo para las personas que van en él, sino también para el resto de las personas que utilizan el transporte público. Uh-huh. O sea, ¿te parece que fue una decisión apresurada, desacertada? Quizás, es decir, bueno, ¿por qué si estamos teniendo buenos índices en el sentido de mejorar la calidad del aire, por qué vamos a arruinarla? También podría ser otra explicación y tal vez, bueno, la menor cantidad de gente para evitar otro tipo de infecciones, claro. Claro. Claro, lo que pasa es que en este caso no sería arruinarla, Cecilia, por cuanto ese 30-40% no solo debiera mantenerse debido a las cuarentenas que están aplicando, sino que deberían incluso aumentar, porque estamos viendo que las cuarentenas van aumentando. Recordemos que esa situación de ese 30-40% menos fue sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, uno no debiera considerar de que si esto sigue tal cual, es decir, sin restricción,
debiésemos volver a situaciones como la de los años anteriores. Y cuando uno coloca aquí en la balanza, el problema es que la gente que utiliza el transporte público lo hace porque no puede tener teletrabajo, y por lo tanto lo mínimo que tenemos que nosotros entregarle como sociedad es un modo de transporte seguro, porque si no estamos condenando a las personas a ir a infectarse al transporte público, y justamente las personas que utilizan el transporte público son en general personas que tienen mayores necesidades que las que utilizan el automóvil particular. Por lo tanto, sin lugar a dudas, poniendo ambas cosas en la balanza, uno puede hacer un análisis de que hubiese sido más certero eliminar la restricción. Esto puede ir viéndose de manera dinámica, así como se van viendo las cuarentenas. Uno podría decir, miren, saben que durante las próximas 2-3 semanas se observa que vamos a seguir con cuarentenas, por lo tanto están los índices de contaminación controlados, por lo tanto podríamos posponer la restricción vehicular 2 o 3 semanas y luego ir reevaluando. Pero a lo mejor hacerla de un dígito, Franco, puede ser también una alternativa, que te toque cada 15 días. Claro, sería mejor que nada, pero yo creo que dadas las circunstancias, hoy estamos en condiciones de posponer realmente las restricciones vehiculares. Y lo que me parece lamentable es que el Ejecutivo no se abra a poder tomar en consideración este tipo de peticiones que están haciendo, aparte de algunos expertos, varios alcaldes que están mostrando las dificultades y que ellos ven en sus territorios con respecto a los hacinamientos que hay en el metro y los buses. Justamente a propósito de eso, tú como experto en transporte, cuando uno ve las imágenes ahí de la gente viajando en el metro, en los vagones, o sea, distanciamiento físico cero, es imposible. ¿Cómo se te ocurre a ti que se podría solucionar eso? A ver, existen varias medidas. La primera tiene que ver con eliminar la restricción vehicular. Eso no va a hacer nada más que empeorar la situación. Segundo, algo tremendamente importante, volver a que tanto metro como bus funcionen a capacidad. Cuando comenzaron las cuarentenas, se generó un escenario en que bajó la demanda. Metro llegó a transportar entre un 10 y un 20% de los 2.9 millones de personas que transportaba usualmente. El problema es que junto con eso fue disminuyendo las frecuencias, es decir, por ejemplo, si antes pasaba un tren cada 1 minuto, luego empezó a pasar cada 3 minutos. ¿Y qué hace eso? Cuando llega el tren, cada 3 minutos viene mucho más cargado que cuando pasa cada uno. Lo mismo pasó con los buses. En hora punta nosotros teníamos 6.200 buses funcionando hasta antes del 18 de octubre, y hoy en día esa cifra no llega a los 5.600, 5.700, por lo tanto, tenemos menos buses y bajo ese esquema, bajo esa planificación, el sistema de transporte está pensado particularmente en metro para hacinamientos grandes, para hacinamientos que van entre 5 y 7 personas por metro cuadrado. Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar hacia un distanciamiento social, tenemos que retomar la capacidad y tenemos que tomar otras medidas operacionales que se pueden tomar tanto en buses como en metros, por ejemplo, bloquear algunos asientos en algunos buses, demarcar en el piso ciertos lugares donde se podría ubicar la gente para mantener este distanciamiento social. Y algo tremendamente importante que a final de cuentas yo creo que es la clave, es de una vez por todas que el gobierno, junto a los gremios, junto a la sociedad civil, organice tener ingresos escalonados al trabajo. Si todos entramos exactamente a las 9 de la mañana, se va a generar un pic importante. Y esa otra curva que tenemos que aplanar, que es la del uso del transporte público, y creo que hace falta un mayor ímpetu por parte del gobierno en ese sentido. Es bien interesante esa lógica de diferenciar los horarios, que ya se ha pensado en el ingreso a los colegios de los estudiantes y de las universidades, no tanto en el tema del trabajo. Ahora, uno presume, Franco, que el criterio para ir achicando la flota, independiente de lo de octubre pasado, me concentro exclusivamente en la pandemia, va de la mano de, bueno, hay menos gente que lo usa, saquemos menos máquinas, que es contraproducente con la necesidad del uso con mayor distancia social de este servicio, ¿no? Claro, sin lugar a duda que hay un tema económico. Si nosotros mantenemos la oferta, es decir, los 6.200 buses en hora punta, y disminuye la demanda, porque ya no tenemos los 6 millones de validaciones, sino que podemos tener 4 o 5, evidentemente hay menos ingresos y se genera un déficit. Pero no existe mejor peso gastado, bien gastado, que en el transporte público. En el transporte público es donde hoy en día, y no solamente en Chile, sino en casi todas partes del mundo, están los principales focos de contagio. Por lo tanto, si nosotros vamos a gastar dinero en asegurar, tratar de disminuir los contagios,
mantener la flota de Transantiago e idealmente aumentarla es una de las mejores maneras de hacerlo. Eso puede ser mucho más barato que después tener que lamentar conexiones extra a respiradores, a ventiladores mecánicos y con los consiguientes costos que tiene. Aquí hay que tener una visión más a largo plazo e invertir realmente donde se sabe que hay efectividad, y el transporte público, sin lugar a dudas, es un lugar donde esa efectividad se puede medir concretamente. Estamos conversando con Franco Basso, que es doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, para hacernos una idea, ¿cuántas personas deberían estar en un vagón del metro hoy en día para prevenir el contagio? La idea es que nosotros bajemos de esas 6 personas por metro cuadrado a un hacinamiento de 1 persona por metro cuadrado. Por ¿Y ejemplo, eso significa cuántas personas por vagón? En el caso de los vagones del metro va a depender mucho, porque hay vagones que son de distintos tamaños. En el caso de un bus es más fácil de ejemplificar. En un bus no articulado no debieran ir más de 20 o 25 personas. En un vagón de metro, esa cifra, los vagones de metro tienen más capacidad, podrían dar cerca de los 30 o 40 personas. Pero evidentemente cuando uno analiza la utilización de los buses que están teniendo hoy en día, estamos llegando fácilmente a 60 o 70 personas en buses no articulados, e incluso 90 personas en buses articulados. Por lo tanto, estamos alcanzando hacinamientos en buses con pic entre probablemente 3 a 4 personas por metro cuadrado, y en el metro también acercándonos a valores de 5 personas por metro cuadrado, que está muy, muy lejos de lo que nos dicen los expertos. Un tema súper importante, Cecilia y Sebastián, el tema de la sanitización. Yo lo he conversado con algunos sindicatos de buses, y la verdad es que las sanitizaciones que se están haciendo en los buses son absolutamente insuficientes. ¿Por qué? Con suerte se están realizando sanitizaciones una vez al día, y eso con suerte. Lo que debiésemos avanzar, y nuevamente son gastos importantes, pero aquí me parece que plata bien gastada, debiésemos avanzar a que al final de cada recorrido, es decir, en las cabeceras de cada servicio, se pudiese hacer una sanitización. Ese tipo de sanitizaciones no requiere grandes infraestructuras, basta una persona con una de estas mochilas que pasa esparciendo estos spray para que ya la situación sea mucho mejor, se puede hacer en un par de minutos y serviría bastante. Lo que está ocurriendo ahora, tanto en metro como en buses, es que con suerte, y con suerte lo digo con conocimiento de causa, con suerte se está realizando una sanitización diaria, y eso es absolutamente insuficiente, por cuanto si es que en un trayecto anduvieron en ese bus 500 personas, evidentemente cuando se vuelve a avanzar y ese recorrido vuelve a operar, hay unas probabilidades de contagio tremendas. De hecho, es más todavía, porque se plantea eso que dicen los médicos, que lo han dicho tanto aquí en nuestro programa, esa falsa sensación de seguridad que hace que uno se relaje, y como finalmente no sirve de mucho esta única sanitización diaria, así que uno se sienta tranquilo, pero en realidad no es para estar tan tranquilo. No, sin lugar a dudas, tiene toda la razón, Sebastián. Claro, lo que vemos son las personas con las máscaras, ¿no? Que es obligatorio, además, en el transporte público. En ese sentido, ¿te ha parecido una medida adecuada que sea obligatorio? Sí, sin lugar a dudas. Son medidas que finalmente fueron un tanto contradictorias. Acá es más del ámbito de la salud que del transporte, pero hubo muchas semanas en las cuales nos dijeron, y lo dijo desde el ministro hasta otros expertos epidemiólogos, de hecho la Organización Mundial de la Salud, que solamente debían andar con mascarilla las personas que tenían síntomas. Eso cambió y al parecer ha sido bastante efectivo, por lo menos para limitar un poco el contagio en el transporte público. Y de hecho una de las medidas que ha sido bien exitosa es justamente el uso de la mascarilla. Si uno observa cuando uno anda en bus, cuando uno anda en metro, prácticamente el 100% de las personas está utilizando sus mascarillas, y no ha sido necesario, más allá de los primeros días, tener controles más importantes de este tipo de medidas. Debiese también avanzarse en poder hacerle un poquito más fácil la vida también a las personas. Recordemos que hay distintos tipos de efectividad de mascarilla, y si bien uno puede hacer mascarillas en su casa, debiese en las estaciones de metro, para las personas que no tienen acceso a mascarilla, y por sobre todo que se les exige darle la facilidad para tratar de entregarle mascarillas un poquito más profesionales, porque mucha gente anda simplemente con un paño, que evidentemente es mejor que nada,
pero para muchas personas poder comprar una mascarilla con los precios que están hoy en día es algo complejo. Ahora, Franco, hay una diferencia que se da, y esto pensando en esta eventualidad que se puede dar de que aumenten las comunas en cuarentena, que es algo que ya de hecho muchos alcaldes están planteando y que habrá que ver qué es lo que determina la autoridad sanitaria al respecto. Y ahí hay muchas comunas que ya están en este minuto en cuarentena, que tienen servicios de buses que están operando, que están funcionando, que están corriendo. ¿Ahí cuál es el camino? ¿Redirigir quizás, sacar los buses de esa zona o dejarlos, eso sí, al mínimo y moverlos hacia otros sectores donde pueda ser más oportuno el uso? Porque también uno puede pensar que se produce una dicotomía. Hay necesidad, si yo necesito ir a hacer una compra con el permiso, necesito a lo mejor tomar la locomoción colectiva, pero por el otro lado pues, también puede significar un incentivo para que la gente sin permiso salga y no respete la cuarentena. Sí, evidentemente hay muchas medidas de gestión que debiesen comenzar a hacerse. Como tú muy bien dices, Sebastián, debiese ir con un constante monitoreo, ir haciendo reasignaciones de flota a los lugares en los cuales hay más necesidad. Por ejemplo, hoy día vemos mucho movimiento en comunas como Las Condes y Providencia que no están en cuarentena. Y evidentemente la flota que tenemos en esos lugares es esencialmente casi la misma que teníamos hace algunas semanas. Por lo tanto, falta un músculo acá de parte del Ministerio de Transporte que tenga una visión más holística de la ciudad. Y aquí nuevamente volvemos al tema de los contratos. Los contratos, como están hechos y también debido a la falta de renovación de estas licitaciones, son muy rígidos. No permiten, por ejemplo, de manera simple que el Ministerio pueda reasignar buses desde un operador a otro. Y por tanto, todas estas medidas que hoy en día son deseables, la verdad es que son muy difíciles de implementar. Por lo tanto, esto es otra vez un llamado para que se pueda avanzar en esta renovación de contratos y en estas licitaciones que han quedado de lado desde el inicio de este gobierno y que hoy nuevamente nos hacen un llamado a lo importante que son tener un transporte moderno y con contratos efectivos. Antes de terminar, vuelvo al comienzo. Franco, reiteremos cuál es entonces, según tú, la cantidad de personas que van a volver al transporte público o van a necesitar el transporte público con esta restricción. Desde el lunes 4 de mayo, según cifras oficiales del Ministerio de Transporte, 220.000 vehículos al día deben dejar de circular dentro del anillo de Américo Vespucio debido a la restricción vehicular. Eso va a implicar que hasta 800.000 viajes tengan que realizarse en transporte público y eso equivale a cerca de un 13% del total. Por lo tanto, uno debería ver valores cercanos a un aumento de cercanos al 10% a lo menos de personas en los buses y los metros y como esto es algo no lineal, eso va a tener importantes efectos en los hacinamientos y por tanto en los contagios. Bueno, vamos a ver si se genera algún tipo de diálogo entonces entre las autoridades y los expertos y también alcaldes que se han quejado, así como tú, y han opinado que esta no ha sido la mejor medida, esto de aplicar la restricción vehicular en estos momentos. Muchas gracias, Franco Basso, doctor en transporte, académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Hasta cualquier otro momento, Franco. Buenos días y un saludo a todos los auditores de Radio Cooperativa. Que estén muy bien. Chao, Franco, que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao.